La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días estamos transmitiendo para ustedes a través de esta radio que ha sido y es y seguirá siendo una bendición preciosa para que nosotros podamos ir sumando en esa vida que Dios nos ha dado, esa nueva vida en Cristo Jesús. Y siempre estamos extendiendo ese amor que ha venido a nuestras vidas para compartirlo, darlo por gracia a aquellos hermanos. Muy bienvenidos a aquellos que por primera vez están sintonizando este tiempo de Fe sin Barreras o la radio en sí. Les decimos, hagan de la radio para ustedes un manantial de agua viva. Dice la palabra de Dios que cuando la palabra de Dios hace en nuestra vida espiritual revelación o se revela por la obra del Espíritu Santo en nosotros, se da el cumplimiento de lo que Jesús dijo: de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa es una realidad, esos ríos de agua viva corren por nuestras vidas. ¿Por qué? Porque está la palabra que es viva y es eficaz. Tenemos la necesidad de hablar de cosas muy indispensables para la vida del cristiano, porque nos hemos dado cuenta de cuántas personas aman a Dios, pero no lo aman conforme a lo que es la perfecta voluntad de Él. Por ejemplo, amar a Dios a mi manera no quiere decir que yo amo a Dios a su manera. ¿Por qué? Porque la verdadera verdad, Él es Dios. Entonces, Él establece la manera de cómo nosotros vivamos en una relación con Él. Nosotros no somos el Dios de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos de amar con ese amor que Él nos dio. Y todos nosotros tenemos la necesidad de amar a Dios conforme a Dios. Hermana, hermano que me está escuchando, tenga la plena seguridad que esto que estoy hablando es porque te preguntarás: ¿por qué es que a veces las cosas no resultan bien? ¿O por qué las cosas no van bien? Y simple y sencillamente es que vivimos nosotros dentro de una ideología entretejida del mundo, costumbres, tradiciones que nos han robado la esencia de lo que es el vivir en Cristo Jesús. Uno de los temas más importantes que yo creo, bueno, todos son importantes, pero el tema de la vida espiritual es uno de los temas, por lo menos en castellano, en español o en Latinoamérica, que se evadió, se sacó de lo que es el ser creyente, el ser cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia.
Entonces nosotros tenemos que aceptar todo el tiempo que estamos escuchando la palabra de Dios. Estoy entendiendo la palabra, estoy creyendo la palabra, la estoy recibiendo en mi corazón la palabra. ¿Por qué? Porque eso es entender, oír, entender y creer con el corazón. Es la clave fundamental de que vas a ir creciendo. ¿Por qué? Porque ahora somos espíritu. Y yo he hablado yo creo ya bastante tiempo del valor de la vida espiritual, que muchos de los hermanos que me han escuchado como que dicen, no, habla de lo mismo. No, no es lo mismo. Por ejemplo, hoy voy a sumarle al creer con el corazón cómo Dios nos hizo justos. ¿Por qué? ¿Cuántas personas cristianas quieren convencer a Dios con sacrificios para que Dios obre en cosas que ya Él lo hizo? Y porque están buscando una alternativa, están buscando una manera, están buscando el que se pueda hacer algo para su solución. Todos queremos soluciones y queremos vivir dependiendo de Dios, pero la mayoría de las cosas que nosotros vivimos son consecuencias cuando son cosas que no son buenas. Son consecuencias por violar principios de la palabra de Dios. Cuando Jesús establece su ministerio en la tierra, dice, arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y antes de oír, antes de creer y antes de recibir en el corazón la palabra de Dios, tiene que haber una verdadera convicción del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un arrepentimiento que tiene que ver con tu manera de pensar. No es que vas a cambiar de religión. Jesús no les dijo cambien de religión. No, Jesús dijo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y veamos otra situación muy importante. Cuando Jesús dijo, busquen primeramente el reino. No estaba diciendo busquen lo que se esté llevando de moda religiosamente en sus comunidades. Jamás. Si Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, hoy, escucha bien, hermana, hermano, si Él es el mismo, hoy tenemos la misma palabra. Hoy, sí, así como lo oye. La palabra de Dios es viva, es eficaz, sí, es real. Opera dentro de lo que es el reino espiritual. Es la máxima autoridad. Y hoy en día tenemos mucha gente, muchísima gente linda, muy linda, que realmente yo deseo lo que exactamente Dios desea para ellos y para mí. Que vivamos la abundancia. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de la plenitud de libertad con que Cristo nos hizo libres. Hay un versículo en la palabra que habla sobre ese versículo. Me gustaría que nos apoyara mi hermana Ángela con ese versículo. ¿Por qué? Porque una cosa es decirlo nomás así y otra cosa es decirlo. Usted léalo, usted escudriñelo, usted profundice en cada tema. Entonces, nosotros tenemos hoy en día, una vez que tenemos el verdadero arrepentimiento, o sea, la actitud correcta y humilde de decir, voy a cambiar mi manera de pensar. Porque si usted no determina cambiar de pensar, usted va a seguir pensando igual. Usted no va a tener dominio en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque en el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo en su espíritu,
es como un papelito en la corriente de agua. Porque no hay un poder superior al mundo. Y todas las ideas y costumbres que nos convienen o que tradicionalmente las hemos vivido, esas son las que van a seguir gobernando nuestras vidas. Pero realmente cuando Cristo viene y se convierte Él en Señor de nuestras vidas, porque cuando iniciamos el Evangelio nosotros dijimos, Señor, en tu nombre, ¿sí? En tu nombre, en tu autoridad, nosotros lo recibimos como Señor y Salvador en nuestras vidas. Y ese señorío no es un juego, porque estamos hablando de un rey. Y ese rey es Jesús. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad. Él ya hizo lo que Él tenía que hacer. Jesús vino y hizo un proyecto del Padre, porque de tal manera Dios nos amó, ¿sí? Aleluya. Vamos a buscar ese versículo. Vamos a encontrarlo. Ahí si me ayudan los radioescuchas, se lo voy a agradecer. Aleluya. Dice la escritura, aquí lo vamos a encontrar. Aleluya. Y nos dio vida y vida en abundancia. Aleluya. Creo que con la libertad con que Cristo nos hizo libres, creo que es importante vamos a ir ahí a la palabra de Dios. Aquí ya lo encontré y que quiero compartírtelo. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Ese versículo es tan claro y es tan poderoso en nuestras vidas que entendemos en lo natural lo que dice, pero se requiere la revelación en nuestros corazones. Y lo digo porque si usted es una de las personas que es cristiano, sabe lo que la Biblia dice, pero vive con miedo, vive con incertidumbre, vive con inseguridad. Y yo oigo que muchos se refugian. El día que yo me vaya de este mundo, todo va a acabar, todo va a terminar. Pero quiero invitarlo a que Dios lo quiere usar aquí. Dios no quiere que se vaya para el cielo. Dios quiere que viva larga vida en la tierra para que usted sea un instrumento de Él. Y un instrumento fino, un instrumento de calidad, un instrumento poderoso. No nomás así. ¿Por qué? Porque quiere el Señor, a través de ti y de mí, llevar a cabo el propósito que Él tiene específico. ¿Por qué? Porque es el Señor de todos los que hemos recibido al Cristo vivo. Porque muchos han recibido al Cristo, pero no está vivo. ¿Por qué? Porque siguen muertos en delitos y siguen en delitos y pecados. Eso está escrito en la palabra de Dios. Escrito está. Muertos. Estamos muertos, separados de Dios. Cuando nosotros ya tenemos esa fusión con Dios, cuando nosotros ya realmente tenemos el señorío de Dios en nuestras vidas, es entonces cuando nosotros vamos a poder ejercer
esa vida. Y eso demanda una disciplina porque hay una autoridad dentro de su reino. Y esa autoridad es una autoridad extraordinariamente maravillosa. Dice la Escritura, y gracias, en Efesios 2:1, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, la fe viene por el oír. Si tú has oído esto, pero no lo estás viviendo, pregúntate, ¿qué es lo que me está privando de vivir una verdadera vida en libertad? Te lo digo ¿por qué? Porque todos tenemos un rol en la vida. Por ejemplo, yo soy papá de hijos, tengo hijos, soy esposo y también soy pastor. Dios me llamó al pastorado y en todas las cosas tengo que ser diligente. ¿Por qué? ¿Por qué debo de ser diligente? Porque tengo que cuidar lo más importante de lo que es mi vida, mi relación con Dios, número 1. Número 2, lo que es la salvación que Dios me dio. Imagínate una persona que se dedicó a orientar personas, a enseñarles la palabra de Dios, y él no la ejecuta. Automáticamente esa persona, la Biblia dice la palabra de Dios, que no hay que ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y uno tiene que tener esa disciplina, esa habilidad de ejercer la disciplina de Dios, como en todas las áreas. Yo veo personas que son espirituales, pero no piensan un poquito y dicen: oye, ¿estoy bien? ¿Estoy comportándome como Dios manda en su palabra? ¿Estoy viviendo? ¿Por qué? Porque mira, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Tú y yo estábamos muertos. Cuando una persona estaba muerta, estaba destituida de la justicia de Dios. O sea, no había justicia de Dios. En la palabra de Dios nos dice que no había esperanza sin Dios en el mundo. Y eso está escrito en Efesios 2:12. Una vez más, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Aquí dice claramente en la Biblia. Usted lo puede leer en su Biblia, anótelo. Efesios 2:12. No importa que tú practiques una religión y que vayas con cara de yo no fui el día domingo a la iglesia. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar tu vida. Tu vida va a cambiar cuando genuinamente estás determinado a creer con el corazón en el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es golpe de pecho y por mi culpa y por mi gran culpa, no. El arrepentimiento es porque ya te determinaste a creer con el corazón. ¿Por qué? Porque toda la vida hemos creído, cuando estamos muertos en delitos y pecados, creemos con el cerebro. ¿Por qué? Porque no hay vida espiritual. Hay vida física, pero no del espíritu. Entonces la Escritura nos enseña a nosotros, 2 Corintios 5:17, nunca lo olvide. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Esa nueva criatura que está aquí adentro de nosotros es la que nos dice a nosotros, ¿sí? Si yo creo con el corazón, porque con el corazón se cree. Esa es la clave fundamental, porque de ahí para adelante todo se tiene que creer con el corazón. Ahora, ¿cómo sé que creo con el corazón? Es mi autoridad la palabra. Cuando ya se convierte en mi autoridad la palabra, cuando manda la palabra, ya no mando yo, ya no mandan mis ideas, ya no mandan la ideología que yo tenía, las costumbres que yo tenía. Entonces sé que estoy viviendo bajo la autoridad de Dios. Ahora, muchas personas creen que Dios te va a rogar. No, Dios no te va a rogar. No. Yo estoy muy atento
a lo que las personas que no viven en la justicia de Dios viven, ¿sí?, sustituyendo palabras que Dios no puso en su boca, que tiene que, con sufrimiento tiene que aprender, que con golpes tiene que aprender, porque no saben, no tienen idea de lo que hizo Jesús al morir en la cruz por usted y por mí. Al morir Jesús en la cruz por usted y por mí, nos reconcilió con Dios. Esa es la justicia de Dios, la reconciliación. El poder volver a decirle papá. El estar totalmente sin nada de culpa enfrente de Dios y decirle gracias porque fue tu obra que tú hiciste. Y una vez que tengo esa posición, automáticamente la justicia de Dios es la justicia que vino a nosotros darnos abundancia. En Juan 10:10 la Escritura nos habla y nos dice, en Juan 10:10, ¿qué dice la Escritura en Juan 10:10? Que el ladrón no viene solo a hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y el tipo de abundancia divina no se compara a ninguna otra abundancia. Estaba oyendo un testimonio de ciertas personas que han sido llevadas al tercer cielo y han pasado tiempo con Jesús, que ahorita están vivos. Puedo mencionar nombres, pero también tenemos personajes bíblicos que fueron con Dios. Nos dice, no sé si fue en el espíritu, fue en el cuerpo al tercer cielo. Y ahí fue donde fue formado el apóstol Pablo. Pablo nunca anduvo con Jesucristo aquí en la tierra, pero sí siguió a la iglesia y mataba a los hermanos, los mandaba al cielo, matándolos, llevándolos presos. Y otros hermanos actualmente han tenido el honor de parte de Dios de llevarlos. He oído testimonios de pastor, me impactó mucho un pastor que murió en el hospital y dice que de repente se dio cuenta que él iba directamente al infierno, porque iba descendiendo, dice, iba descendiendo, y dice, como pastor, pues, imagínate qué tremendo, ¿no? Darse cuenta que como pastor iba al infierno. Porque uno como pastor tiene que cuidar su salvación y a velar por ella. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, escúchalo bien, muchas personas que te quieren aplicar la justicia de ellos, ¿sí?, por encima de la justicia de Dios. Y te califican y te reprueban. ¿A cuántos ministros no los han injuriado, los han blasfemado de ellos? Y son personas íntegras, son personas que siempre quisieron el bien del pueblo. Y lo peor de caso, que son personas que no quieren vivir la vida que Dios dio. ¿Por qué no la quieren vivir? Porque la carne es una fuerza. Los deseos de la carne son una fuerza. El poder de la carne es una fuerza. Porque hay dos tipos de personas dentro de lo que es la iglesia. El hombre que es carnal y el hombre espiritual. El hombre que es carnal, pues también le llaman bebés espirituales, pero no puede ser bebé por 25 años, ¿verdad?, estando en una iglesia. Y usan el amor como justificación para hacer cosas. Tiene que haber amor. La gente quiere que cambien la palabra por un amor carnal.
No, eso no sucede. Volviendo al tema, ¿cómo Dios nos hizo justos? Nos reconcilió. Jesús recibió por ti y por mí toda maldición que nos correspondía. Y Dios lo hizo pecado en esa cruz. El hombre estaba caído, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Porque sin la justicia de Dios, el hombre está espiritualmente muerto. ¿Por qué? Porque no hay en él una justicia divina. Cuando uno no es participante de la justicia de Dios, participas con la naturaleza del reino satánico. Y es ahí donde nosotros tenemos que cuidar la vida más y más serio que lo que esto implica. ¿Por qué? Porque hay cosas muy serias en la vida. Hermanos, no tengo que estar hablando de lo malo, pero sí a todos nos gusta las charlas bonitas y las pláticas bonitas, pero tenemos que darnos cuenta de que usted tiene el privilegio de ejercer un reino y un sacerdocio ahorita aquí en la tierra, dado por Dios, para que usted viva una vida y una vida en abundancia. Miren lo que dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. Entonces hoy en día tenemos muchísima gente dentro de organizaciones evangélicas, cristianas, en la carne, totalmente en la carne. ¿Qué es vivir en la carne? Vivir bajo su propia justicia, no la justicia de Dios. En sí, la palabra justicia o justos nos hizo el Señor para que nosotros ahora tengamos la facultad de que en nuestro interior corran los ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva no son emociones solamente. Es la sabiduría que fluye de Dios en nosotros. Es el poder de Dios que fluye en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ahora venimos a ser miembros de la realeza de Dios. El reino de Dios es una realidad ahorita aquí en la tierra. Yo sé que me están escuchando personas muy religiosas, que por muchos años rezaron el Padre Nuestro, pero nunca se dieron cuenta de lo que decía el Padre Nuestro. Pero lo voy a recordar, dice, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y eso, hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, no estaba jugando Jesús ni inventando una frase bonita, no. Estaba estableciendo a los apóstoles, les estaba diciéndole cómo orar. Venga tu reino, hágase su voluntad. Pero nadie puede hacer la voluntad de Dios a solo que no sea la misma justicia en Cristo Jesús. Hasta que tú no eres la misma justicia. Y voy a compartirte una parte muy esencial de la palabra de Dios que está escrita en 2 de Corintios 5, en el versículo 18. Lo vamos a leer al 21. Lo voy a leer.
A través de la justicia de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos ejecutar fácil y ligero la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos peleando con Dios. Si Dios dice que yo soy lo que Él dice que yo soy, eso soy. Porque es su justicia, es la máxima autoridad. No, mis sentimientos ya no mandan. Manda la palabra de Dios. Por eso, tener un lugar donde te congregas con gente sentimentalista, emocionalista, donde las emociones te embargan y te roban, te apasiona ver esa a media luz, y con banderitas y esa música subliminal. ¿Tú crees que eso te va a cambiar tu vida? No, eso no te va a cambiar tu vida. Eso es solamente manipulación psicológica para que te sientas bien. A todos nos gusta sentirnos bien, pero por encima de sentirnos bien, hay un bien carnal y hay un bien espiritual. Y hay aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. El sentirte bien, espiritualmente hablando, es darle cumplimiento a la justicia de Dios. Sí, aleluya. Voy a leer en 2 de Corintios, la palabra de Dios dice esto, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aleluya, nos reconcilió. Aleluya, consigo mismo por Cristo. El que ejecutó esto fue el Padre. Sí, fue el Padre. A través de Jesús. Porque el Padre y Cristo y el Espíritu Santo es una persona. Cristo fue el autor aquí en la tierra. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oiga bien, nos dio el ministerio. Yo no tengo ningún ministerio. Sí tienes un ministerio. Aquí dice que nos dio un ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es el ministerio de reconciliación. Si usted no sabe qué quiere decir reconciliación, voy a pedir a mi hermana Ángela que nos ponga el significado de reconciliación. Porque hay veces que nosotros como cristianos oímos palabras, y lo he dicho anteriormente, pero afortunadamente el Espíritu Santo a mí me comenzó a mover y a comenzar a investigar. ¿Y qué quiere decir esa palabra? ¿Y por qué? Y así me di cuenta de muchas cosas, que no quiero desviarme del tema, viendo lo que significaban las palabras y que me daba cuenta que no encajaban en las traducciones de ciertas traducciones. Volviendo al tema, aleluya, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fíjense, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Eso es poderoso. Y tienes que entenderlo. Dios estaba en Cristo. Dice que reconciliación. Ay, ahí está la palabra que no me gusta. Pero pues aquí está. Esa palabra es una palabra que está en el diccionario. Es el proceso mediante el cual dos o más partes en conflicto restablecen sus relaciones. Superar el resentimiento y encontrar un punto de acuerdo.
Bueno, aquí es en lo natural, ¿no? Implica un acercamiento voluntario para recomponer el vínculo que hay entre ambos. En la Biblia, la reconciliación se refiere a la restauración de una relación rota. El concepto abarca dos dimensiones principales: la reconciliación del ser humano con Dios y la reconciliación, aleluya, personal. Aquí tenemos la reconciliación. Vemos que se refiere a la restauración de una relación rota. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos separados. Y Dios nos reconcilia con Él. Nosotros no nos reconciliamos con Él. Él nos reconcilia. Y eso lo hace a través de su Hijo amado Jesucristo. Cuando nosotros lo aceptamos como el Rey de nuestras vidas, el Señor de nuestras vidas, la autoridad de nuestras vidas. Cuando ahora nos sometemos a la perfecta potestad, autoridad que Él tiene en su palabra. Esto no es fanatismo. ¿Sabes quién es un fanático? Aquel que dice que sabe y vive la vida con un testimonio que ni él se aguanta. Mentiroso, robador, triste, confundido. Y otros defectos que se generan en la carne. ¿Por qué? Porque la religión no va a cambiar a nadie. La religión no cambia a nadie. No hay hombre que pueda cambiar a nadie. Solamente Cristo salva. Solamente Cristo hace que sea posible. Pero necesitamos ser sensatos y decir, bueno, sí, ¿por qué no me doy la oportunidad? Hay personas que dicen, ¿para qué? Para que vivas una vida poderosa en la tierra. Entonces ya vimos que hay una reconciliación en la Biblia. Se refiere a restaurar una relación que estaba rota. Adán la rompió, Cristo la restauró, puso una restauración perfecta, una reconciliación perfecta. El Padre ya no me ve de reojo, ni me ve con cara de... No, Él me ama. Como ama a Cristo, así me ama a mí. Así nomás. Como el Padre ama a Jesús. Y la Biblia dice, el que me ama a mí guarda mi palabra. Aleluya. Tal vez usted no sabe dónde está, pero estamos en un programa de radio que se lo podemos pedir y podemos pedir que nos los pongan aquí. Vamos a pedirle a mi hermana, el que me ama, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. Vamos a pedirle a la hermana, yo uso mucho ese versículo. ¿Por qué? Porque no todos amamos a Dios. Para empezar necesitas poder estar en la perfecta voluntad de Él para poderlo amar. Aleluya. 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 Así que tenemos aquí un verbo, reconciliar, reconciliado, definición, verbo transitivo. Número 1, restaurar a la amistad o a la armonía, a la relación.
Gracias, aleluya. Llegar a un acuerdo o una respuesta o solución así que tenemos a ser consistente o congruente. Eso es la definición que tenemos de reconciliar. Nosotros tenemos ese privilegio. Fue obra de Dios la reconciliación. Ya Dios no está enojado conmigo, Él me ama. Por eso viene y establece su justicia en nosotros, ¿sí? Y en Juan 14:15, fíjate, y eso lo hizo el amor del Padre de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y ese Hijo ahora ya hizo todo. Él concluyó el proyecto de la redención. Si me amas, guardar mis mandamientos, dice en Juan 14:15. Si me amas, es una condición. Sí, es una condición. Yo cada sí y cada pero en la Biblia lo subrayo. ¿Por qué? Porque tienes que poner atención a ese sí me amas. Quiere decir, si no le amas, no guardas lo que Él manda. Y guardarlo, ¿en dónde lo vas a guardar? En el corazón. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y te la arrebata del corazón, te la quita. Es Biblia. ¿Por qué el diablo puede venir y quitarte? Porque no la recibiste como manjar, ¿sí? Yo conozco a personas que les gustan ciertos postres y cuando le das un postre que a ellos les gusta, wow, les cambia su cara, se ponen regocijantes porque tienen algo que les apetece, les gusta. Cuando el cristiano maduro comienza a saborear lo que Dios dice en su palabra, pone más atención en su proceder, en su manera de cómo dar cada paso y tener un concepto correcto de él mismo. Yo he visto, hermanos, y lo digo, que la gente religiosa, la gente que se esconde en la religión de una manera que no parece, pero es religión, le gusta manipular a las personas espirituales. Y creen que es más sabio el carnal que el espiritual. Te estoy diciendo que de tu interior van a correr ríos de agua viva. ¿Y cuál es un río de esos? La sabiduría de Dios, la justicia de Dios, el poder de Dios. Son ríos caudalosos que no paran. ¿Por qué? Porque la esencia de esas cascadas vienen del cielo, vienen del tercer cielo, a tu santo, al espíritu tuyo, del Espíritu Santo que mora en ti, porque eres templo del Espíritu Santo, fluyen a tu espíritu. Aleluya. Vea cómo en las plantas, las raíces de esas plantas que están dentro de la tierra suben la humedad hacia arriba y nutren la planta. Eso sí lo puedes creer porque lo puedes entender. Y no puedes entender que los ríos corren del cielo a través de la persona del Espíritu Santo a tu espíritu. Por favor, si el que inventó las plantas fue el mismo Dios que nos crió a nosotros, para que ahora nosotros fuésemos hacedores de un reino inconmovible, indestructible. Si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14:15, nunca lo olvides, jamás lo olvides. La condición es sí. ¿Y cómo es que tú lo amas?
Eres humilde y dices, Señor, hágase tu voluntad. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ahí está otra I. Y los guarda. ¿Dónde guardas? En el Espíritu. Porque tenemos muchos teólogos que saben aquí la Biblia, pero no tienen vida nueva, no tienen vida espiritual. ¿Por qué? Porque lo que ellos, su capacidad carnal no les da para creer, automáticamente reprueban. Te lo digo porque yo estoy hablando con cristianos de repente y no sé por qué. Les he preguntado así de un de repente, oye, ¿tú hablas en lenguas? Y me dicen, no. ¿Por qué? Porque no sé si son lenguas del diablo o lenguas de Dios. Y le digo, oye, ¿tú recibiste al diablo como tu Señor? No. ¿A quién recibiste? ¿A Jesús? No, pero no han llegado a mí las lenguas. Llegaron hace mucho tiempo, le digo. Porque estas señales seguirán a los que creen. Desde el día que tú creíste en Jesús y no crees en las lenguas, es que tú no crees. Porque dice, el que cree, al que cree, todo le es posible. Pero creer en lo que está escrito. Y las lenguas son un regalo que Dios dio a toda la iglesia. Y para los que no saben, hay varios tipos de lenguas. El primero es la lengua de comunicación, que el que habla en lengua se edifica. Y eso es muy importante, edificarte en el espíritu. Muy vital. ¿Por qué? Porque hay veces que tú no sabes qué está pasando. Y la única manera es que tu espíritu sí sabe. Y comienzas a orar en el espíritu. Es un lenguaje del espíritu que tú no entiendes. Hay otro tipo de lenguas que lleva interpretación. Ese tipo de lengua que da interpretación, tiene que haber alguien que interprete lo que esta persona habló en esa lengua. Y hay otro tipo de lengua de intercesión. Pero la ignorancia tiene un precio y ha arrastrado a miles de personas. Los ha arrastrado. ¿Y qué? Le llamamos ignorancia, pero no. Le llaman capricho carnal. ¿Por qué? Porque si tú te pones a escudriñar y te das cuenta que en verdad está en la Biblia, ¿por qué sigues peleando por una mentira? No te estás poniendo contra mí, te estás poniendo contra el mismo Dios, la palabra. Yo cuando reconozco ya a personas que no están jugando con esto, que son muy serios, yo nomás digo gloria a Dios por lo que enseñan. ¿Por qué? Porque yo sé que ellos no van a comprometer su salvación por agarrar una corriente, una ideología. Como de repente aparecen personas que fueron cristianas, fueron buenos cristianos y de repente salen con unas cosas que no tienen fundamento bíblico porque se les reveló a ellos. Y si se les reveló a ellos, pero no está en la palabra de Dios, pues fue otra cosa, pero no fue Dios. Y dice la Escritura en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. Pero tienes que ser una persona diligente. Realmente amo a Jesús. Amo la palabra escrita. Yo te digo porque estuve hablando con un gran hombre, un hombre que Dios me dio el honor y el privilegio de hablarle de lo que es la salvación. Y un hombre que tiene muchos años practicando una religión y que se conoce a Jesús y reconoce a Jesús y que vive
con ese corazón en su vida, que ese corazón es conforme la ideología de su creencia religiosa, pero ama a Jesús. Y lo impactante es que sabe tanta Biblia que cuando toqué el tema de la persona del Espíritu Santo y comencé a hablarle de la persona del Espíritu Santo, de repente me dice, eso es lo que yo necesito. Porque él ignoraba la función que tiene la persona del Espíritu Santo. Cuando le mostré que Jesús ya hizo todo, ya Jesús no va a hacer absolutamente nada. Y le dije, es el Espíritu Santo el único que va a hacer. Nadie más va a hacer más que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que te va a poder guiar a toda verdad. Es el que te va a capacitar, es el que te va a enseñar, es el que va a estar contigo y está contigo todos los días de la vida. Así está escrito en la palabra de Dios. Me impresionó tanto porque dijo, yo quiero vivir esa relación con la persona del Espíritu Santo. Le digo, ahí es donde nosotros tenemos el honor y el privilegio de creerle a Dios. No tienes que sentir nada. Si tú sabes que Él ya te perdonó, ya te perdonó. Me dice, ¿estás seguro? Le digo, yo sí estoy seguro. ¿Por qué? Porque está escrito que el que cree con el corazón. Y yo creo con mi hombre interior. Le digo, mi hombre interior es espíritu, soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Y si me muero ahorita, le digo, o duermo ahorita, como le quieras llamar, mi cuerpo tal vez lo lleven a un panteón y lo entierren ahí, pero mi espíritu no. Mi espíritu se va a ir, con el cual yo creo. La persona del Espíritu Santo se va a ir yo me voy a ir con él, a través con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, dijo Jesús. Es extraordinariamente maravilloso. Fíjate, voy a terminar de leer porque ya se acabó el tiempo. Pero antes quiero agradecer a mis hermanos de México, Alemania, Colombia y Estados Unidos, plataformas diferentes, Facebook, TikTok y YouTube y otras más plataformas que existen, donde están nuestras apps y personas que nos están escuchando que no sabemos dónde las podemos localizar, pero sabemos que están. Y para nosotros es muy importante que usted comience a vivir dentro del reino de Dios, porque Dios está despertando una generación que no lo limita, una generación poderosa, una generación victoriosa, una generación que no anda diciendo tontería y media, sino al contrario, edifica, construye la vida espiritual. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5 versículo 18, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Estaba reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Aleluya. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita? Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Te estoy diciendo que Cristo te ama, que Cristo no quiere que sufras. Él quiere que viva la vida de Dios. Juan 10:10, vida en abundancia, espiritual, mental, emocional, física, social. ¿Por qué? Porque tú tienes una sociedad en el reino de Dios. Tú tienes hermanos en Cristo. Somos una sociedad dentro del reino. Pero ¿podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo? Es por eso que tú no puedes andar de la mano con un religioso y un fanático. Tú no puedes andar de la mano con gente que no cree. ¿Por qué? Porque no cree. Pero si tú crees, únete con los que creen y que quieren ejercer el reino de Dios. Yo le recomiendo a la gente, no busques una iglesia, busca a Dios. Y una vez que Dios, alguien podrá decir, sí, pero es a través de una iglesia. Espérame.
Si todas las iglesias fueran de palabra y de espíritu, nada te dijera. Al contrario, yo te dijera, busca una iglesia. Pero como no todas las iglesias son de palabra y de espíritu, o sea que no están interesados en que tú te conviertas en una persona poderosa, primero busca a Dios en tu casa, en privado. Habla con Dios y dile: Señor, quiero lo genuino, quiero lo íntegro. Pero sobre todo quiero que una iglesia de palabra y de espíritu, donde tú estés haciendo a través de esos ministros lo que mandaste hacer a tus apóstoles. Vayan y hagan discípulos. Si tú me estás escuchando y eres dominguero, escúchame bien, deja de ser dominguero. No es el domingo lo que te va a salvar, es Cristo y su palabra lo que te va a salvar. ¿Entendió? Por eso usted tiene que ir a una iglesia genuina, donde genuinamente, escúchame bien, el interés es que te formes como un discípulo, porque el discípulo, una vez que se forma, vive la justicia de Dios. Ya no hay condenación, no hay ningún tipo de culpa, ningún tipo de pensamientos torpes. Mira lo que dice la Escritura: y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escúcheme bien, una vez más. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia del Omnipotente en nosotros. Somos la misma, los que creemos con el corazón, somos la misma justicia. No somos indignos pecadores, somos la misma justicia en Cristo Jesús. No me despido, te digo, los amamos, oramos por los radioescuchas y te invito a que invites a aquellas personas que tú conoces. Todos tus contactos son una oportunidad para que les hagas llegar la aplicación. Compárteselas y compárteles la www.radiovital.org, que ahí también se escucha en la página web la emisora de Radio Vital. Radio Vital es una herramienta que Dios nos ha dado maravillosa para ti. Los amamos, bendiciones, sigue en sintonía de esta emisora. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.